Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico anónimo y estamos con las tradiciones por la gracia divina del eterno Dios de los ejércitos, creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. A Él sea la gloria y la alabanza y gracias por la manifestación de su Hijo, el Señor Jesucristo, que nos da vida cada día y rogándole su bendición, su amor y su gracia, su poder que nos ayude a tener apertura de mente, que nos ayude a estar conscientes de que es importante usar el cerebro para razonar, que no sirve solamente para divertirnos viendo cosas o hablando simplemente por hablar, sino que el cerebro tiene funciones maravillosas que pueden ayudarnos a bien vivir. Pero para eso hay que pagar un costo, ¿verdad? Un costo de educación mental. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros la tradición número 9 y estamos hoy en el párrafo 03. La lectura de hoy es la compañera Marta Elisa de Colombia, que hoy estará con nosotros compartiendo este aspecto de este taller. Bueno, recuerden ustedes también que la mecánica de este taller es que Marta va a leer el párrafo y luego las preguntas una por una. Van by one, dicen los gringos, ¿verdad? One by one. Ese es. Entonces, mm, una por una. Así que Marta va a leer una por una de las preguntas, pero en cada una, en el intervalo de cada una, va a solicitar que alguna de ustedes pase a compartir con nosotros tres, tres voluntarios que pasen a compartir con nosotros sobre su opinión acerca de esa pregunta en relación a la lectura. Si no puede hacerlo en relación a la lectura, de su opinión, ¿verdad? Que va a tener 3 minutos para hacerlo. Y posteriormente daremos la conclusión y eso me corresponde a mí. Así que, queridas compañeras, compañeros, pues ya estamos aquí y pues damos el banderazo de salida y adelante, Marta. Muchas gracias, Víctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Marta Lorena. Por la gracia de Dios estoy aquí prestando este servicio hoy. Entonces, continuaremos con el punto 301 de la novena tradición. Dice así: al contemplar esta contradicción, la gente dice, ¿qué quieren decir con esto de no tener organización? Bueno, vamos a ver. ¿Ha oído alguien hablar de una nación, una religión, un partido político o incluso una asociación benéfica que no tenga reglas para hacerse miembro? ¿Ha oído alguien hablar de una sociedad que no pueda disciplinar a sus miembros ni obligarles a obedecer sus reglas y reglamentos necesarios? ¿No es cierto que casi toda sociedad concede autoridad a algunos de sus miembros para imponer obediencia a los demás y para castigar o expulsar a los infractores? Por lo tanto, toda nación, de hecho, toda forma de sociedad tiene que ser un gobierno administrado por seres humanos. En todas partes, el poder para dirigir o gobernar es la esencia de grupo. Puede dar ninguna orden a ningún miembro de AA y hacer que se cumpla, ni mucho menos imponer un castigo. Hemos intentado hacerlo muchas veces, pero el resultado siempre ha sido un fracaso total. Los grupos han tratado de expulsar a algunos miembros, pero los expulsados han
persona que recae constantemente, solo para tener como respuesta: la forma en que hago el trabajo del paso 12 es asunto mío. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? Esto no significa que un AA no vaya a aceptar consejos o sugerencias de miembros más experimentados, pero sin duda no aceptará órdenes. Vamos con la pregunta. ¿Qué cosa no hacemos como asociación anónima? Señale al menos 5 aspectos más. Repito la pregunta. ¿Qué cosas no hacemos como asociación anónima? Señale al menos 5 aspectos más. Los animo a participar, compañeros. Es una opinión. Tengo levantada mi manita, Marta. Ay, y no se ve aquí. Bueno, entonces es abrir el micrófono, porque si no, bueno, yo tengo levantada mi manita. Dice, me voy a volver a leer la pregunta para mí misma. Dice, ¿qué cosas no hacemos como asociación anónima? Bueno, pues ahí mencionaba algunas, ¿verdad? Entre ellas, pues, no dar órdenes, ¿y qué más? Algo de lo que yo viví en los grupos que nos llegó a suceder, en un grupo nos decían, estuvimos en una iglesia donde el sacerdote de repente dijo, ya para que entren a este grupo necesitan mostrar una identificación y número de seguro social. Eso fue algo extraño, de ahí supimos que nos teníamos que ir. Ese no era lugar para tener un grupo. No pide identificación a los miembros. Otra cosa que recuerdo que no se hace en un grupo de neuróticos anónimos, yo hablo de neuróticos anónimos porque es donde yo estuve, ¿verdad? Yo sé que aquí habemos de todo, de Al-Anon, AA, etcétera, pero en mi caso es neuróticos anónimos. Y otra cosa de las que no se hacían en neuróticos anónimos es convencer a la gente. Dice que no podemos convencer a la gente de que son neuróticos y tampoco podemos negarles la entrada. Tampoco podemos decir, ¿sabe que usted no es neurótico y usted no puede estar aquí? Ahí decía la tradición que si la persona dice que es miembro, punto. Él es miembro y es bienvenido y puede entrar a la hora que quiera. Y otra cosa que no se debe de hacer, y bueno, ahí lo dice la lectura, ¿verdad? Es no se puede correr a la gente de los grupos. Hay, ahí entra la autonomía y ahí ya no me quiero meter porque eso va a ser otro punto, porque hay grupos donde por su autonomía no se les corre, pero se les invita a salir y regresar cuando de verdad quieran practicar el programa, porque, bueno, hay cada caso en los grupos, ¿verdad? Que han tenido que llegar a ese extremo. Pero en sí, NA no le prohíbe la entrada a nadie. Bueno, esas son algunas de las cosas que yo me acuerdo que Neuróticos Anónimos no hace. Muchas gracias, Martita. Gracias, Marla. Hay momentos en que me saca el internet y vuelve, pero bueno, por si acaso está pasándome para que sepa. ¿Quién más se anima, compañeros? Eh, bueno, entre tanto yo puedo dar una opinión. Yo siempre estuve acostumbrada a toda la vida a instituciones donde había un gobernante, el colegio, el trabajo, y donde había que seguir unas reglas y donde sí habían personas que expulsaban. Eh, Cuando llego a los grupos, me impactó eso, que nadie me pedía
ni tareas, ni, ni quién era yo, ni dónde salí, ni quién es mi familia, ni cuál es mi apellido. Eso me gustó. Y tampoco me estaban imponiendo nada. Y eso me enseñó que yo misma tenía que hacer por mi propia recuperación, porque nadie me iba a pedir esa tarea, que eso era un compromiso conmigo. Luego tuve una experiencia en un grupo donde hice pasos, pero donde se hacía como en grupo. Y ahí vi que había un joven que pues nunca llevaba sus tareas, que eran como lo que teníamos que entregar eh, cada uno, y no las llevaba y no las llevaba, y pues le dijeron que pues no podía continuar porque se estaba rezagando mucho, porque era un grupo de pasos como cerrado. Pues no sé eso cómo estuvo ahí. Yo, sin embargo, continué y pues llegué al final, pero siempre me quedé pensando en ese joven porque yo no lo volví a ver en su vida, porque cuando hacía las tareas eran muy buenas. Entonces, ahí me quedó esa inquietud en ese momento. Y pues realmente mi gran aprendizaje ha sido que el compromiso es conmigo y las tareas son para mí, para mi recuperación y con la ayuda de mi poder superior. Bueno, esa es mi opinión. No tenemos más manitos, no tenemos manitos, Víctor. Creo que avanzamos con su conclusión, Víctor. Está bien, Marta. Bueno, ¿qué es? Puedes leer la pregunta de nuevo, porque también en lo que te sacaba la internet, los oyentes pues se quedaron en silencio, dos veces en unos párrafos muy importantes, ¿verdad? También por eso no se puede responder a la Leo. pregunta. Ujú. ¿Leo el párrafo otra vez o la pregunta? Mm, La pregunta, leen la pregunta. Ok. ¿Qué cosas no hacemos como asociación anónima? Señale al menos 5 aspectos más. Muy bien. ¿Qué es lo que no hacemos como asociación anónima? Recuerden que tenemos, aunque yo pertenezco a una asociación anónima, muy anónima, por cierto, este, y mm, hay un cartel donde hay 6 cosas que no hace el grupo, o vaya, em, la, la, o vaya, la asociación como un todo no lo hace. ¿Qué es lo que no hace? No da consejos matrimoniales, no da trabajo, no da, no, no aporta medicinas, medicamentos, tampoco interna a nadie, no tiene granjas ni nada por el estilo, no, nada de esos grupos tiene, ¿verdad? Mm, Y no se dan órdenes de ninguna índole. En ninguno de nuestros 36 principios hay una sola prohibición, hay una sola prohibición o una sola orden. No. Por eso la recuperación depende de mí, pero el estar dentro de un grupo implica mm, entrar en la comunidad y ser parte de ella para lograr el bienestar común, ya que la primera tradición nos enseñó que si nosotros no hacemos el bienestar común, el grupo puede morir.
Y si muere el grupo, también el individuo se pierde. Si aunque no muera el grupo, el individuo se pierde, ahora sin grupo, pues sería peor. Por eso es importante comprender qué es lo que nosotros, lo que nosotros no hacemos, ¿no? No damos órdenes, no damos consejos, no nos metemos, vaya, no andamos siguiendo otras ideas que no sean del programa de recuperación. Nos enfocamos a un solo punto, programa de recuperación, en ese punto, ¿verdad? Y no andamos huyendo de un lado para otro porque creen que el programa no les da resultado, cuando en realidad ellos no han sido solidarios con el programa. Ya sea uno, porque las personas que estuvieron con ellos para ser ejemplos o para ayudarlos a crecer espiritualmente no pudieron ayudarlos. O bien ellos en su propia necedad y en su propia, la propia hipersensibilidad de ellos mismos, no lo hicieron. Les daban sugerencias y no las seguían. Entonces la rebeldía sigue ahí. Recordemos que el primer paso dice que todos los instintos se rebelan ante la idea de que somos impotentes. ¿Por qué corren de un lado para otro? Porque viven engañados, diciendo que están en un programa de recuperación que es igual allá que aquí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hablar de una teoría psicológica y decir que es un grupo anónimo es una mentira. Una teoría psicológica como la del niño envuelto ese, ¿verdad? O el niño interior, ¿no? O la otra de las 5 llagas o 5 llagas del alma, o bueno, 5 heridas del alma, ¿verdad? Otra teoría psiquiátrica. Y así, talleres similares que no son alcohólicos anónimos. Eso no hace alcohólicos anónimos. Ese tipo de cosas no hace. Nos dedicamos a la literatura, al programa de recuperación, a recuperarnos. Y no andamos en otros chismes. Porque aquí está todo lo que necesito para recuperarme si tengo una buena guianza y si verdaderamente me quiero someter a los principios espirituales. De otra forma, pues voy a andar llevado por el viento de aquí para allá y de allá para acá, creyendo todo y no haciendo nada. Y cada vez estando más enfermo, perdiendo la oportunidad de recuperarse, porque no se aplican a los pasos de recuperación. Me dicen que están en un programa y cuando les pregunto por un paso no saben. ¿Cómo que están en un programa? ¿Por qué te engañas así? Si no conoces ni los encabezados de los pasos, ni de las tradiciones, ni sabes qué es el espíritu de la tradición. ¿Cómo puedes decir que eres una persona anónima, que lo puedes ser desde el momento en que lo digas, pero no lo vas a vivir? No vas a vivir la recuperación. Aunque digas que perteneces a un grupo, es la realidad de las cosas. Si no nos apegamos a esto, pues no sanaremos. Adelante, Marta. Continuamos. Gracias. Gracias, Víctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sí podemos aceptar de los miembros más experimentados y qué cosas no aceptaremos jamás? Repito, ¿qué sí podemos aceptar de los miembros más experimentados y qué cosas no aceptaremos jamás? Adelante, Marla.
Sí, muchas gracias. Bueno, las cosas que sí podemos aceptar, ahí dice la lectura, ¿verdad? Que lo que podemos aceptar de los miembros más experimentados dice que son sugerencias, pero me da risa cómo adelante dice sugerencias y de forma suave, o sea, que nos hablen, que nos den sugerencias y que nos hablen bonito, porque si no, ni eso les aceptamos. Ay, se me hace chistoso, ¿no? O sea, se me hace chistoso porque digo, tan rebeldes llegamos al grupo, tan rebeldes estamos, que estamos bien enfermos, estamos necesitados de una ayuda. Ahí hay gente pues que ya lleva un tiempo teniendo éxito en el programa y nos quieren dar sugerencias para ayudarnos y todavía así como que me pongo de que, no, pero háblame bonito. ¿No? O sea, ya sé que tú ya entendiste, que a ti te fue bien, pero a mí háblame bonito. Entonces, por eso se me hace gracioso. Y dice que lo que nunca vamos a aceptar, pues son órdenes, órdenes. Y pues para una persona neurótica como yo, miren que me daba risa eso porque he sido tan hipersensible y sé que todavía lo soy. Me ando cuidando mucho en eso, pero sé que todavía soy hipersensible. Y cualquier tonito ahí que me lo cambien, me pongo, puedo a lo mejor como quedarme calladita algunas veces, pero cuidadito con el tonito con el que me hablen. Honestamente, sí soy así. Y por eso me daba risa, porque siento que esta tradición me está como desenmascarando. Mira, esta eres realmente. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, Marta. Gracias, Magda. Josefina, adelante. Miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. Eh, Esto de nuestra tradición. Bueno, las tradiciones son para que Josefina aprenda a convivir y esto se va a ir dando a como Josefina vaya teniendo ese cúmulo de experiencias espirituales que le lleven al despertar de conciencia, a conocer la verdad. Y en esta pregunta, ¿verdad? Que, que dice que sí, ay, no me puse los lentes, pero bueno, déjenlos, traigo que acabo hoy. Esa es parte de la naturaleza humana. Consecuencia de falta de amor propio posiblemente. ¿Qué sí podemos aceptar de los miembros más experimentados y qué cosa no aceptamos jamás? Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Todo va en relación a la experiencia, a la condición en la que llegue el miembro. Lo hablo desde mi experiencia. Yo la primera vez que llegué a la comunidad, llegué con juventud, 18 años de edad cronológicamente. Llegué siendo hija de papi, era una mantenida económicamente, emocionalmente era dependiente del progenitor y siempre buscando lo mismo de la progenitora. Todavía no conocía lo que es la responsabilidad. Y evidentemente, ¿verdad? Cuando aparentemente todo está bien, pues no hay oportunidad de buscar y si no buscas, pues no encuentras. Y aunque se te presente, ¿verdad? Dices, a mí no. Irme 17 años y regresar
ya con una edad cronológica de 38 años y haber vivido experiencia como el destetarse, el ya no tener la dependencia económica, que ya no está papá para que te resuelva económicamente. Evidentemente son cambios muy poderosos. Y llegar a la comunidad con otra condición de experiencias vividas, evidentemente ahí Es esa, Víctor. estás todo. Perdóname, Josefina, No, no te perdóname. preocupes, amor. Es esa, déjala ahí, Víctor. Gracias. Yo tuve por necesidad, muchachos, aceptar todo. Y aceptar todo fue recibir críticas, que me dijeran que yo no era una alcohólica, que me había subido a la rueda de la fortuna, que era una reformista, o sea, todo, todo, todo. Y por supuesto también recibí amor, lo contrario, cuando me decían, Chepita, lo que pasa es que te tienen envidia, tú eres una hija de Dios, o cuando la soberbia, ¿verdad? Esa parte humana que quiere señalar, criticar y que me decían, Chepita, Dios permite que lo veas para que tú no lo hagas. Dios permite que lo escuches para que tú no lo digas. Evidentemente que fue muy poderoso para mí. Fue ese fondo de sufrimiento a donde me permitió ver las dos condiciones o estados a los que puede llegar un miembro que practica los principios, o a medias tintas. Uno es aquel que está feliz, tranquilo y sereno. 2, 3. Cuando yo llegué, 2, 3. Y la otra parte, que eran un titipuchal, que efectivamente habían dejado de beber, estaba tapada la botella, pero seguían siendo los mismos seres humanos que no se antoja tener cerca. Y luego decían, júntate con los triunfadores. Bueno, eso depende qué es lo que busca Josefina. Y yo buscaba una vida diferente. Entonces me ocupaba hacer cambios diferentes y aquí estamos en el proceso. No permito esas acciones, ¿verdad? Pero no permito a mí no me digas, no, no, no. Es en silencio, calladita y yendo con ese guía espiritual que me ha venido colaborando grandemente y donde yo he tomado dos decisiones muy importantes. Una, nunca me he ido de un grupo, suceda lo que suceda. Y dos, nunca he cambiado de guía espiritual. Nunca. Y por supuesto me costó mucho trabajo porque me decían nenas con nenas y nenes con nenes. Y yo regresé a la comunidad y nenas no había. Y las que había no me gustaban. Y cuando escogí, pues viví lo que tenía que vivir y estoy profundamente agradecida porque eso ha permitido que yo no sea dependiente de mi guía espiritual y que hoy por hoy vaya a los pies de Dios como yo lo concibo. Ha sido muy importante el ejemplo que me han dado, pero sobre todo saber qué quiero, no, segura de lo que no quiero y sobre la marcha va surgiendo una vida maravillosa. Muchísimas gracias, en especial a todo el equipo, ¿verdad? Indiscutiblemente al instrumento del día de hoy. Víctor, cuídate mucho, sigamos trabajando. Felices 24. Muchas gracias, Josefina. No tenemos más manitas, Víctor. Adelante con la conclusión. Bueno, bueno. Gracias, Marla, por interrumpir y gracias a la compañera Josefina por ser paciente, como siempre, ¿verdad? Qué bueno. Queremos servirle, por eso es que andamos por acá, porque queremos serles útil, porque queremos que ustedes estén enfocados en lo que estamos tratando de hacer, de
que nosotros podamos tener una comprensión más clara del espíritu de la tradición. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan adecuadamente? Y poder tener un enfoque personal de las tradiciones, que cuando alguien te diga la novena tradición, tú entiendas por lo menos de qué se trata, ¿sí? Y que puedas darte cuenta que como miembro, si quieres participar en un comité, tienes que estar sujeto a quienes te han puesto ahí. Tú no eres tu propio jefe, ni eres jefe de nadie. Aquí no hay jefes, ¿sí? Esos se quedaron afuera, no hay quien mande. No hay quien dé una orden y hacer que se cumpla. Todos nos llegamos a un acuerdo de buena voluntad. Pero dígame la pregunta, Marta, por favor. Claro que sí, Víctor. ¿Qué sí podemos aceptar de los miembros más experimentados y qué cosas no aceptamos jamás? Bien, de los miembros más experimentados, aceptamos su experiencia. Y cuando nosotros les preguntamos, aceptamos su guía. Pero nunca vamos a aceptar que nos den una orden, que traten de obligarnos a hacer las cosas a su manera, como ellos quieren. No, aquí no hay generales. Los padrinos y las madrinas no son generales. Ellas pueden sugerir, quédate aquí conmigo, no te vayas. Mira, si quieres que yo te ayude, te puedo poner estas sugerencias. Quédate conmigo, porque luego vas a andar preguntando aquí y allá y te vas a confundir. Pero en vez de eso, dices, no, si no te quedas conmigo, yo no te amadrino. Anda, vete a buscar otra persona, porque conmigo tienes que quedarte hasta terminar los pasos de la recuperación. Y por lo pronto, anda, respóndeme esa encuesta y, hombre, generala, ¿verdad? No, no, no. Que el padrino dice, no, oye, ya hiciste lo que te dije. No has hecho lo que te he dicho, ¿verdad? Por eso andas como andas. Mira nomás, es que no obedeces. O sea, así como si fuera un padre, oye, si no eres un padre, no eres padre de nadie, ni eres jefe, ni eres dueño de la vida de esa persona. Si lo ves enfermo, ¿qué tiene que hacer el padrino o la madrina? Pues es acercarse suavemente a ellos y escucharlos más que decirles nada, escucharlos. Y una vez que los escuchamos, ya podemos hablarles francamente de lo que pensamos del asunto y la sugerencia que le vamos a dar. Y es una sugerencia. ¿Por qué? Porque no tiene por qué cumplirla a pie juntillas. Se lo dejamos a su libre albedrío. El programa de recuperación es personal. Las personas deciden si quieren ser sanas o estar enfermas. Y por más que uno les diga que es importante que se apeguen a principios espirituales, ellos tendrán que tomar su decisión. Y de acuerdo a su decisión, pues van a tener consecuencias que no van a ser mis consecuencias. La otra cuestión es que dice, ay, dijo mi padrino X que ya no le dijera padrino, porque yo era una vergüenza para él. No, pues es una decisión tuya si quieres seguir siendo padrino o no, ¿verdad? Sí, pero que es una vergüenza para él, que tu acción o que tu vida sea una vergüenza para él, no, porque él no es Dios. Él no es el dueño de tu vida, ni es el que te está formando. No, él te está transmitiendo lo poco que él entiende, porque no lo sabe todo.
No es Dios el dueño de tu alma. Y tú sabrás en tu interior si Dios siente vergüenza por ti o siente amor por ti, de acuerdo a tus acciones. Pero un padrino no es dueño tuyo, ni es tu padre. Y aunque fuera tu padre, no tiene más que decir, bueno, pues si me dices padrino, bueno, ok, espero que vayas más seguido a mi casa o espero que me llamen por lo menos por teléfono o me dejes un recado ahí para poder contestarte y entonces estaremos en un diálogo de apadrinamiento, aunque sea informal, pero lo tendremos. Pero eso de decirle que me avergüenzas, ¿cómo? ¿Cómo? El orgulloso padrino, el altivo, el recuperado, me avergüenzas. No, no. Esas frases son negativas, son personas no recuperadas, altivas, que quieren mantener el control del ahijado o de la ahijada, porque ellos mismos tienen una baja estima personal. ¿Sabe qué? Eso yo nunca lo he aceptado conmigo, nunca. Como dice esta novena tradición, nunca aceptaremos que se nos dé una orden, así tal cual, una orden, ¿no? Pero sí, de muy buena voluntad, escuchamos las sugerencias y nosotros sabremos si las ponemos en práctica o no. Muchas veces me han dicho, oye, padrino, no hice lo que tú me dijiste. Bueno, ¿qué quieres que haga? Tú estás retrasando tu recuperación, nada más. Sí, hasta que aprendas a obedecer. Y entiendo perfectamente la enfermedad, porque el enfermo procrastina. El enfermo vive en negación. El enfermo busca un camino más fácil y cómodo, porque no quiere pagar un precio por transformar su vida. No está dispuesto a cambiar, pues. Por eso, entendemos la enfermedad. ¿Cómo puedo decirte algo negativo si yo mismo he vivido la enfermedad, si yo también he estado en esa postura? ¿Cómo no comprenderte? Cuando llegue el tiempo y a lo mejor, a pesar de haberme escuchado muchas veces, a lo mejor en cualquier momento escuchas a otro por ahí y despiertas y vas a decir que aquel fue el que te dio la gran idea y no te has dado cuenta que Dios ha venido sembrando en ti desde que tocaste el programa de recuperación, que no es labor de un padrino o de una madrina, es un labor de equipo, es un labor de trabajo conjunto. No nos podemos adjudicar triunfos de nadie, que estamos agradecidos por haber cooperado en una vida, de haber dado un granito de arena para que hoy estén bien. ¡Qué bendición! Que después se alejaron y dejaron de obedecer y están ahí sufriendo y que ya no quieren regresar o por vergüenza o por lo que sea, por la propia enfermedad, pues es problema de ellos. Nosotros no estamos salvando almas, ni estamos rescatando alcohólicos, ni adictos, ni a nadie, porque eso depende de ellos. Si, si tú lanzas un salvavidas a una persona y la persona no lo agarra y se ahoga, tú tuviste la culpa, ¿verdad que no? No, es la persona que no quiere agarrar el salvavidas la que se hunde y que navega, como dijo Josefina, 14, 17 o hasta 20 años ahí en la enfermedad. Y si antes estaba bien cuando llegó, cuando regresa,
regresa más enfermo de lo que había estado cuando llegó. Y como alguien explicaba, si alguien llegó así, sanito, sanito, de pies, manos, todo eso, y se queda un tiempo con nosotros y luego se va, es muy probable que uno se muera, lo metan en la cárcel o regrese manco, tuerto o con un grave problema de salud en el hígado, en los pulmones o en su mente, porque no aprovechó la primera oportunidad. Se negó a tener salud en su vida. ¿Qué es lo que no aceptamos nosotros? Órdenes. Y tampoco nos sabemos que nosotros no vamos a dar órdenes a nadie. A nadie. Vamos a sugerirles. Esto es lo que veo yo que está sucediendo en usted. Usted pudiera hacer esto, esto, otro. Pero ya está en usted, no en mí. ¿Sí? Si lo hace, le va bien. Si no lo hace, no va a triunfar sobre su enfermedad. Pero de ahí a que le dé una orden, no, no lo aceptamos. Bien, continuamos. Muchas gracias, Víctor. Continuamos. ¿Quién es menos popular que el AA veterano lleno de sabiduría que se traslada a otra área y trata de decir al grupo allí cómo debe funcionar? Repito la pregunta. ¿Quién es menos popular que el AA veterano lleno de sabiduría que se traslada a otra área y trata de decir al grupo de allí cómo debe funcionar? Martita, esa no es una pregunta, eso es parte de la lectura del 4.0. Tienes que leer todo eso hasta abajo. Ah, ok. Ok, gracias, Marla. Sí, de nada. La vi con signos de interrogación, pero sí vi que estaba como, bueno, él y todos los que como él miran con alarma por el bien de AA no encuentran sino la resistencia más obstinada o peor aún, la risa. Se podría creer que la sede de AA en Nueva York sería una excepción. La gente de allí tendría que tener alguna autoridad, pero ya hace tiempo, por tanto, los custodios como los miembros del personal se dieron cuenta de que no podían hacer más que ofrecer sugerencias y además ofrecerlas de forma muy suave. Incluso tuvieron que inventar un par de frases que todavía aparecen en la mitad de las cartas que escriben. Claro que tienes perfecta libertad de manejar este asunto como mejor le parezca. 1954 se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General Service Board of Alcoholics Anonymous. Y la oficina de la fundación es ahora la Oficina de Servicios Generales. Pero en su mayor parte la experiencia de AA parece indicar que esta actitud dista mucho de la de un gobierno central, ¿verdad? Bien sabemos que no se les puede imponer mandatos a los alcohólicos, ni individual ni colectivamente. En esta coyuntura podemos oír exclamar a un clérigo: están convirtiendo la desobediencia en una virtud. El psiquiatra se le une diciendo: desafiantes malcriados, no quieren comportarse como adultos y amoldarse a las normas sociales.
El hombre de la calle dice, no lo entiendo, deben de estar chiflados. Ahora sí vamos a la pregunta. ¿Qué observaron las personas cuando comprenden que el grupo anónimo no tiene una dirección precisa o un jefe que le ordene? Repito la pregunta. ¿Qué observaron las personas cuando comprenden que el grupo anónimo no tiene una dirección precisa o un jefe que le ordene? Oh, sí, yo creo. Adelante, Josefina. Ah, Bueno, Es Karina. es Karina. Adelante, Cari. Es que Josefina levantó la mano, pero Cari, adelante. José, ¿cómo va la vuelta? ¿Tú primero o yo? Es Ya que te yo no estoy dijeron que viendo. adelante, Karina. Listo. Mire, pues, Voy on. rápido y al grano. En mi experiencia, cuando yo vi que no había como un líder, me asusté porque por naturaleza así seguidora necia, yo decía, bueno, pero aquí alguien tiene que poner el orden, ¿no? ¿Cómo así que todo el mundo va a poner el orden si todo el mundo anda perdido? Y no lo entendía. Pero luego trabajando un poquito con el servicio me di cuenta que el orden lo pone es un poder superior, que llamaban poder superior a diferentes cosas, Dios y así, pero al final del cuento era como que la comunicación según un punto de vista a llegar a una conclusión y pues era la buena voluntad de cada quien el sano juicio, ligar los dedos para que saliera un bienestar común. Entonces, pues me gustó más porque yo pienso que varias cabezas piensan mejor que una. Listo, terminé, chao. Gracias, Cari. Josefina iba a intervenir, que levantó la mano. Muchas gracias, sí. Gracias, Josefina. Eh, para poder verbalizar esa, esa experiencia después de haberme ido 17 años, muchachos, les comparto que cuando yo cruzo la puerta, antes de cruzar la puerta, y de lo primero que hablé es que yo me sentía como una extraterrestre. No encajaba. Sin embargo, sucedió algo que yo lo relaciono con eso que dicen de sentido de pertenencia. Y es un estado mental, emocional tan poderoso que, que lleva a Josefina a regresar. Hoy sí, mañana también. Que si bien es cierto, en ese proceso es un movimiento de agua estancada que apesta, pero dentro de eso está ese algo que más que pensar en irse, te lleva a anclarte, a quedarte. Ahorita que lo estoy hablando, seguro es que es ese amor y esa comprensión eh, que se genera en esa multitud de pensamientos, de sentimientos verbalizados. Eh, Me encanta, me encanta. Y evidentemente, ¿verdad? Con el paso de los días, el derecho, hoy sé que a equivocarme,
ese poder que ya no estaba, surge para empezar a tomar decisiones. Decisiones que marcan un par de agua en la vida de Josefina, si son diferentes. Decían algo que a mí me generaba mucho revoloteo. Decían que no hay peor locura que seguir haciendo lo mismo esperando resultados. Y aunque es unas palabras muy duras, como no es lo mismo creer que Dios existe que creerle a Dios. Y bueno, una serie de frases, palabras, oración o como se le llame, que genera ese movimiento, pero segura estoy hoy, ¿verdad? Que esa semilla que se sembró en aquel entonces cuando vine por primera vez, cayó en tierra. Pareciera que no una tierra fértil, pero, pero sí, sí, sí. Y aquí me quedo en la comunidad con ese pacto que hice con Dios, por ese amor que tengo para con la mujer y que lo veo reflejado en la primera mujer bien importante en mi vida, que es mamá. Entonces, el amor. Y, y con esto concluyo. Chaito, diría mi hermana. Te amo, princesa. Gracias, Josefina. Muchas gracias. ¿A quién más le gustaría dar la opinión, compañero? ¿Pía? Oh, no tenemos más manitos, Víctor. Su micrófono está apagado. Gracias. Érase que se era. Bueno, veamos la pregunta de nuevo, por favor, Martita. Claro que sí. ¿Qué observaron las personas cuando comprenden que el grupo anónimo no tiene una dirección precisa o un jefe que lo ordene? ¿Qué observaron? Bueno, observaron unos, por ejemplo, el clérigo dijo, estos niños nunca van a entender las reglas de la sociedad. En otras palabras, no van a crecer. Los psiquiatras dijeron, pues estos son niñotes, son adultos siendo niños, ¿verdad? Niños malcriados. Claro que esas cosas no les agrada al enfermo escuchar que es un niño malcriado, que tiene una deformación infantil, que no quiere ser adulto, que se rehúsa a ser adulto. Y la gente común, ¿qué dice? No los comprendo. Estos están locos. Deben de estar locos. Entonces, para todos ellos, para el psiquiatra, para la gente común, para el sacerdote, pues es un enigma. Es un enigma. Por lo tanto, pues, es para nosotros una, una situación importante comprender al enfermo, porque si hay alguien que lo puede comprender, que puede comprender a un enfermo, es una persona enferma
que se está recuperando. Un enfermo, otro enfermo no lo entiende. Se enoja y se pelea con el otro. No lo entiende. Discute. Y se pone a tú por tú como dos niños. Discuten. Pero un enfermo con una persona en recuperación es diferente. Porque la persona en recuperación ya no está en discusiones. Por eso le comprende en su enfermedad, en su dolor emocional, en su situación, pues es el reflejo de él mismo en el pasado, ¿sí? Pero la gente común no puede entender este enigma de la enfermedad emocional de raíz espiritual. Eso es lo que pasa, ¿sí? Estaba viendo que esta pregunta pertenece al párrafo anterior, pero bueno, yo me equivoqué. Perdón. Bueno, adelante, Martita. Gracias, Víctor. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién posee la autoridad total de la dirección de la asociación anónima? ¿Quién posee la autoridad total de la dirección de la asociación anónima? Adelante, Josefina. Dios en una conciencia bien informada y no siempre se da. Surge también la enfermedad. Gracias. Adelante, Cari. Sí, pues a mí me parece que le llaman poder superior, pero al final del cuento es Dios. Así que llámele como le llamen. Es el creador de todo, de lo visible y lo invisible. Queda con la conciencia, em, entregando la conciencia de cada miembro hacia esa dirigencia. Ya, terminé. Chao. Gracias, Cari. Quiero dar una opinión. Adelante, María. Sí, me gusta mucho cómo mencionó ahorita Josefina que decía una conciencia bien informada. Y ¿sabe qué? Es que para mí que ahí se manifestaba la verdadera autoridad de un grupo, en una conciencia bien informada. Y eso me recuerda que cuando yo llegué al grupo y empecé a pertenecer a servir y a ser parte del grupo, y que se llevaban votaciones. ¿Quién vota para que se haga esto o no se haga aquello? Y yo que era nueva y que además no leía, esa es otra cosa, no leía, solo me dejaba llevar por la madrina. Si la madrina levantaba la mano, yo decía, está bien, entonces es correcto, sí, hay que levantar la mano, está bien, apoyemos eso. Si la madrina no levantaba la mano, yo no levantaba la mano. Miren qué clase de conciencia era yo. Y sabe que tomé tantas malas decisiones basadas en que si la madrina levanta y no levanta la mano. Y la madrina era una mujer que levantaba la mano para correr gente del grupo. Ella era la primera que empezó con esa revolución ahí en el grupo de empezar a correr gente. Y yo levantaba la mano, ni sabía por qué íbamos a correr a fulano, pero yo veía que la madrina levantaba la mano y yo también, sí, hay que correrlo, vámonos para afuera. Qué triste. Qué triste ser parte de una conciencia y ser como yo, que no lee, que no se esfuerza. Bueno, eso era antes. Hoy sí, miren, aquí opino, no me gustan las tradiciones, pero me esfuerzo en compartir y en tratar de entender las preguntas. Y siempre que estoy terminando las tradiciones, digo, chin, sí me gustó. Es algo bonito lo que está pasando con este estudio que hemos tenido aquí con Víctor.
Entonces, qué triste es ser personas como yo, cuando fui en ese tiempo, que sin estudiar, sin aprender, sin prepararme, sin tener una interpretación personal de la lectura, de los pasos y de las tradiciones y de todo lo que se tienen en el grupo, no leer y solamente ser un borreguito de la madrina. Qué triste. Entonces, una conciencia bien informada. Ahí se manifiesta un poder superior, Dios como cada quien lo concibe. Gracias. Muchas gracias, María. Adelante, Víctor, con su opinión. Bueno, entonces, ¿cómo dice la pregunta? Dice así: ¿quién posee la autoridad total de la dirección de la asociación anónima? La conciencia. La conciencia es la que tiene la dirección. Dios puede o no puede manifestarse en un grupo. En la segunda tradición dice, para el propósito de nuestro grupo, existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia. A veces puede y a veces no puede. ¿Por qué? Por la voluntad humana. Porque desconocen el espíritu de la tradición. No puede manifestarse Dios. Porque piensan en sus propios deseos personales de poder, de prestigio, de perfección, de control. A veces en los grupos no se manifiesta Dios. Decía Marla hace un momento, en una iglesia el sacerdote les pedía su ID o su número de seguro. ¿Ok? ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Por qué está bien? Porque es un grupo institucional. Está bajo el auspicio de una institución, como los que van a la cárcel. Y como pertenece a una institución y esa es una propiedad privada, que es de la iglesia, él tiene que tener cuidado de lo que se habla y de lo que se hace en ese lugar. Me recuerda la experiencia de los grupos Oxford, cuando cuando Bill W. quería llevar borrachos y le dijeron, no, búscate otro tipo de personas, pero los borrachos no los queremos aquí. Porque estaban en una iglesia donde ya un borracho todo loco tiró un zapato hacia arriba y quebró un vitral de esa congregación. Y como los borrachos siempre hacían desastres, desórdenes, pues no querían borrachos. Aunque la buena voluntad y el buen deseo esté dentro de un grupo, está la enfermedad. Y debemos de ser conscientes de eso. Nosotros no ordenamos, pero el que renta la casa sí ordena. Él tiene sus condiciones y entiende por qué. Porque está buscando un orden y está evitando una confrontación.
conociendo cómo es regularmente una comunidad entre enfermos y otros que tratan de ser saludables. Por eso, la dirección, ¿quién la tiene? La conciencia. Si la conciencia tiene formación acerca de la tradición, porque la información no te da formación. Alguien puede estar bien informado de los pasos y nunca practicarlos. Alguien puede estar informado de la tradición y nunca vivirla en el espíritu. La formación. Y formación requiere experiencia. Entonces, el asunto que vemos aquí es que la dirección la tiene la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite, Dios les ha dado libre decisión. Y cuando ellos se sujeten a principios espirituales y cuando ellos se sometan a estos principios, entonces la gracia de Dios estará con ellos. Pero si no es así, habrá muchos choques de personalidad, problemas y disputas, porque están peleando por un derecho personal, por un anhelo personal, por un deseo personal, y no por el bienestar del grupo. Por eso hay muchos grupos enfermos. Si fuera Dios el responsable de toda esta enfermedad, entonces, ¿qué Dios tienes tú? ¿Cuál Dios amoroso? No, Dios no se puede manifestar mientras no le entregues tu voluntad. Como dice el tercer paso, tenemos que decidir poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios y como dice el 11º paso, buscamos a través de la oración, la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé el poder para cumplirla. No siempre se manifiesta un poder superior en la conciencia de un grupo cuando hay muchos intereses particulares y esos corazones no están sujetos a principios espirituales. Ahí no está Dios. Quizás esté afuera esperando a ver cuándo se deciden a entregarles verdaderamente su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos y emociones, su tiempo. Ahí los está esperando, pero Dios no está con ellos, porque ellos están fuera de Dios. Así que es importante la información, pero más importante es la formación. Por eso cuando hablamos de líderes estadistas, estamos hablando de personas que ya tienen experiencia en esto, ¿verdad? Sí. Podemos leer a la ligera y podemos decir, bueno, sí, Dios. No, no. La dirección está bajo la responsabilidad de el grupo. Conforme ellos se vayan sometiendo a principios espirituales, ese grupo va a ser un buen grupo. Pero si no se someten, como alguien dijo por ahí, cuando pasas la velocidad, si tiene un cartel de ahí que dice no más de 60 kilómetros por hora y tú ya vas a 80, cuando pasas por ese cartel, de ahí te dice Dios, bueno, yo me bajo aquí, ahí te le echas tú, ¿verdad? Eso es tu problema, no es mi problema. Yo me bajo aquí. Y lo mismo sucede cuando transgredimos, cuando pasamos las reglas de Dios, estamos fuera de Dios, no estamos con Dios, estamos fuera, al margen de las reglas de Dios. Por eso, ¿quiénes dirigen al grupo? La conciencia. Y si la conciencia es manipulada, como bien decía hace un momento Marla, seguidores de dedos. ¿Por qué? Porque
no tiene información, simplemente porque tiene una, tiene una afiliación emocional con una persona, pero no hay conocimiento. Y en esa ignorancia pues, se cometen errores. Todos los hemos cometido, todos hemos tenido algún seguidor que ha metido las patas y nosotros junto con ellos, ¿no? Es real eso, ¿no? Hemos cometido errores dentro de los grupos, unos más grandes que otros, pero sí los hemos cometido. Entonces, ¿quién dirige? Si Dios dirigiera, pues Dios nos corrigiera a todos. Y entonces, ¡ay, qué bonita familia!, ¿no? Como decía Pompín Iglesias, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Pero no, no es así. Así que tengamos buena voluntad para practicar principios espirituales, para que Dios se manifieste en nuestro grupo. Gracias. No, gracias a usted, Víctor. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podríamos comprender una organización sin ser organizado? Yo, Cari. Elizabeth, Ah, Ujú. Buenos días, compañeros. Gracias por la unidad. Híjole, ahorita estoy, este, pues sorprendida, estoy, viendo, ¿no? Por mi parte, ¿verdad? Cuánta ignorancia sobre ese concepto de la conciencia. Y pues respondiendo de cómo podemos comprender una organización sin ser organizado, de verdad que a mí costaba muchísimo trabajo. Decía, no, es que no es posible. Siempre tiene que haber una organización. O sea, para mí era como algo, por mi forma de ser, por mi forma de pensar, siempre para mí la estructura era la base de todo. Entonces aquí me vengo a encontrar un programa muy diferente. Entonces poco a poco he entendido que esa estructura formal de lo que están hechos los grupos, ¿no? Para mí, pues la forma en que se llama la junta, séptima, todas estas cuestiones tienen una estructura, sí, pero poco a poquito, y aquí es donde he entendido de una forma diferente, cómo el propósito de la comunidad no es esto, sino es esta conexión humana y un propósito compartido. O sea, eso me ha cambiado completamente mi forma de pensar y de ser, porque poco a poquito, aquí como hablan de la buena voluntad, pues es eso, ¿no? Es aplicar esos principios espirituales que para mí hoy se han vuelto eh, la base, ¿no? De esta organización. Eh, Porque finalmente, claro que ayuda a tener estructura, pero sin embargo, ¿de qué me va a servir? eh, Como decía Víctor, ¿no? ¿De qué me va a servir tener una acero, X cosas si la base no es, no son estos principios espirituales que yo practico en el programa, ¿no? Como puede ser, para mí, eh, el practicar, los principios eh, espirituales es como, es poco a poco estoy teniendo esa conexión, ese propósito compartido. y, y el conocer el programa, profundizar en los principios espirituales, porque eso me ha cambiado a mí la vida desde que estoy viendo el programa desde ese punto de vista, porque pues yo me quedaba pues ni siquiera hablábamos de esa conciencia en el grupo que duré más, por 4 años, pues nunca hablamos de esa conciencia y de esa buena voluntad, jamás, jamás. La persona que funda junto con su esposo este grupo de AA y Al-Anon, pues era la única que yo veía que hablaba de ese poder superior, de entregar nuestra vida y principios.
pero pues como la señora ya tenía 80 y tantos años y pues iba ahí de vez en cuando, pues no formaba parte de eso que yo necesitaba ver, ¿no? Entonces, eh, para concluir, pues para mí es eso, ¿no? Hoy se está convirtiendo el propósito, no es la organización, la estructura, sino esa conexión humana y el propósito compartido que es aprender con ustedes sobre esos principios espirituales y poder aplicarlos en mi día a día, ¿verdad? No estamos en un grupo donde haya este tipo de ¿cómo se llama? De que estamos físicamente, pero estoy aprendiendo de una forma, aunque no estemos físicamente, poder compartir y al escuchar sus testimonios y escuchar pues con la sabiduría que nos ayuda el padrino Víctor, es una forma, ¿no? A pesar de que no estamos, no los veo físicamente, estoy aprendiendo a verlo desde el alma, desde el corazón. Y eso para mí se está volviendo la parte más importante, ¿verdad? Aunque no sea la organización que a mí me dijeron que tenía que ser, ¿verdad? Entonces, para mí significa eso. Ujú. Gracias. Gracias, Elizabeth. Adelante, Cari. Cari, no te Ya, escuchamos. ya no puedo. Ok, ok, tranquila. ¿A quién más le gustaría participar, compañeros? Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo podíamos comprender una organización sin ser organizado? No tenemos más manitas, Víctor. Bien. Bueno. ¿Cómo podíamos comprenderlo? Bueno, pues no podíamos. No podíamos porque nunca habíamos visto un organismo como el que Alcohólicos Anónimos estaba proponiendo a través de la voz de Bill W. No podíamos comprenderlo porque decían, bueno, por alguna parte está en un error aquí estos amigos, ¿no? Pero la situación es que las personas se van uniendo al objetivo conforme ellos van aprendiendo, conforme ellos van razonando y van entendiendo, se van uniendo a la sociedad voluntariamente, no obligatoriamente, sino voluntariamente. Lo lamentable es que a veces hay choques de personalidad, porque estamos en un mundo, dentro de un grupo, está la enfermedad y la salud como en el cuerpo de uno, está la enfermedad y la salud. El cuerpo de uno todos los días está combatiendo a la enfermedad. Y nuestra enfermedad espiritual, ambas, la enfermedad y la salud espiritual, caminan juntas, no de la mano, porque vamos siendo menos enfermos y recuperándonos. Pero ahí está la enfermedad. Ella no nos va a abandonar hasta que venzamos y vamos a vencer hasta la muerte. Es decir,
vamos a recuperarlos, pero la enfermedad sigue estando ahí. ¿Y por qué es importante que siga la enfermedad? Porque si yo desobedezco principios espirituales, la enfermedad es el látigo que me obliga a permanecer. Es el látigo. Al principio, dice el doctor Bob, al principio yo estuve en el grupo porque tenía que estarlo. O sea, yo no tenía muchas ganas de estar aquí. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, me comprometí moralmente con la comunidad y con Dios, conmigo mismo. Y ahora me gusta este estilo de vida. Ahí está la transformación, pues. Ahí está el cambio, la permanencia y entendiendo que solo no la voy a hacer. El doctor Bob luchaba por su vida atendiendo a otros. No creo, no porque fuera muy humanitario, porque traía la obsesión con él de volver a beber, no porque fuera buena onda, no, sino porque traía la obsesión de beber. Durante 2 años y medio trajo esa obsesión. El otro, BW, tampoco por buenito. No, tenía miedo de volver a ir a beber. Tenía temor de volver a beber. Y su rebelión y su rebeldía lo hacían un depresivo. Un depresivo crónico. Era un depresivo crónico. Y por eso mismo tenía que estar escribiendo, porque era una necesidad de él. No creas que era, ay, todo el amor para la comunidad. Cuando lo habían perseguido, habían dicho que estaba loco. No, hombre, cuando lo habían traicionado varias veces. No, no. Estamos en una comunidad de personas que estamos tratando de recuperarnos, que estamos enfermos y también estamos recuperados en parte. Y eso tengo que entenderlo. Y yo tengo que comprender a mi hermano enfermo. O sea, debo de comprenderlo. Si quiero comprensión, debo de comprenderlo. Si quiero misericordia, debo de tener misericordia. ¿Quién se quiere recuperar? ¿Él o yo? Yo me quiero recuperar. Y si alguien está rompiendo con tolerancia, bueno, pues es que para que aprendas a tener más tolerancia. No más para eso. Es tu maestro en ese momento, ¿no? Porque esa misma persona puede ser dulce, puede ser amable mucho tiempo, pero en un momento, pues se le van las cabras al monte. En un momento, alguien me decía, es que Víctor, es que yo me siento así emocionalmente así. Pues mujeres que nunca vas a dejar de sentir emociones. Somos seres emocionales, siempre vamos a sentir emociones. Siempre, toda la vida vamos a sentir emociones. La diferencia es que hoy tenemos un orden, un gobierno, un dominio, en parte. Y las emociones que no puedes dominar, pues vas a tener que aprender a dominarlas porque ese es el trabajo, vencer para crecer. Pero tenemos que tener paciencia en nuestro proceso. ¿Cómo crees que esta organización, sí, este organismo puede ser organizado? A nosotros que éramos pedantes y soberbios, que no podían decirnos una orden, ¿no? Yo recuerdo
que nada más por una orden que me dio una persona, un jefe ahí, que me dijo, no, Víctor, tienes que, había hecho un mueble, y me dijo, no, Víctor, tienes que quitar todo eso, y tienes que volverlo a hacer. Bueno, la cenefa, porque te quedó chueca. Ay, pero ¿quién lo va a ver si es tantito así que es casi es imperceptible eso? No le hace, tienes que hacerlo bien. Ah, y sí lo hice, enojado. Y me dijo, mira, ponle un hilo aquí, o ráyale con un gis ahí por donde va a ir la línea, ¿sí? Para que quede recto. ¿Por qué tienes que esperar a que otro vea tu error si ya lo viste tú? Si tú ves tus errores, pues tienes que cambiarlos. Si realmente eres responsable, ¿no? Pero si no ves tus errores, o si ves tus errores y no te importa, y quieres seguir igual, pues eres tú el que vas a lastimarte, ¿no? Y tal vez lastimes a otras personas que estén cerca de ti. Regularmente son las personas que te estiman. Entonces, ¿cómo este puñado de hombres y mujeres podía ser organizado con un jefe arriba? No, hombre, nos estaríamos peleando por el poder de ser el director, ¿verdad? De ser el tesorero o ser el consejero. No, 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 no. Teníamos que comprender que primero era nuestra recuperación y que los choques de personalidad se dan en todas partes, aún con nosotros mismos, en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Cuando cometemos un error, una falta, que queremos hacer las cosas perfectas y no podemos, ¿verdad? Y somos impacientes. ¿Cómo podíamos ser organizados? No. Sin embargo, hay dos conceptos que se mezclaron aquí, que más adelante los vamos a ver. El concepto del servicio y el concepto de la autoridad. Dos conceptos diferentes que a veces parece que están en contrapuestos, pero más adelante los vamos a tocar. Por hoy, bueno, ok. ¿Cuántas preguntas te quedan, Marcita? De este punto quedarían 2 preguntas, Víctor, para No, pues hay terminar que este sacarlas punto. de una vez. Hay que Ok, sacarlas de una vez. listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las expresiones de las personas al darse cuenta de que en realidad no hay jefes, ni una dirección totalitaria y mucho menos castigos? ¿Quién quisiera dar su opinión, compañeros? Adelante, Josefina, y luego Marla. Muchísimas gracias. Está, bueno, al escucharla me lleva a dos vertientes. Por supuesto, todo depende, ¿verdad? En el proceso en que se encuentra Josefina. Mientras más enferma esté, ¿verdad? Este, a ver, ¿me dices otra vez la pregunta, porfa? Y me atrapó la emoción. Claro que sí. ¿Cuáles Gracias, son las amor. expresiones de las personas al darse cuenta de que en realidad no hay jefes, ni una dirección totalitaria y mucho menos castigos? Ok, si Josefina está muy enferma, le va a dar coraje. Puede ser.
Y bueno, dependiendo el cómo esa enfermedad vaya disminuyendo, ¡yeah! Maravilloso. Aunque cabe la posibilidad, ¿verdad? Y ahorita me vino a la mente esa característica que nos identifica. Dicen en Alcohólicos Anónimos que a los alcohólicos, pero yo creo que esto va para el ser humano en general. Los extremos, los extremos. Entonces, mil gracias, con esto comparto. Gracias. Marla y luego Elizabeth. Sí, ¿cuáles son las expresiones de las personas al darse cuenta de que en realidad no hay jefes ni una dirección totalitaria y mucho menos castigos? Pues es una expresión de sorpresa, de impacto. Eso es lo que yo sentí cuando llego. Usualmente siempre pregunto, ¿quién es aquí el jefe? ¿Quién manda? ¿Quién es el director? ¿Quién aquí es el mero mero, no? Ando buscando quién es el mero mero. Y que salen con que pues no hay tal, que aquí nadie puede mandar, que aquí nadie puede dar castigos. Y sí se me hizo como una locura, pero bueno, tristemente no fue el caso. O sea, eso yo lo aprendí ya después con el estudio de la lectura, pero pues yo les conté que al grupo donde yo llegué sí había castigos y sí se corría la gente. Pero bueno, esto a mí me sirvió para cuando yo abrí un grupo con otras personas, ahí yo entendí que yo no podía correr a nadie y yo entendí que yo no podía sacar a nadie del grupo y que yo no podía imponer mis deseos personales sobre ninguna persona. Y les confieso que hubo personas que llegaron al grupo que sí quería correr. Y pienso en un señor que era un pedófilo. Él lo compartió en la tribuna y él dijo que él era un pedófilo y que ya tenía como un año de sobriedad. Y pues yo tenía mi niña chiquita que la llevaba al grupo de 3 años. Entonces, obvio que ese hombre no me gustaba para nada y además su aspecto. Tenía un aspecto desalineado, sucio, todos sus dientes estaban podridos. Yo no lo quería en el grupo y tenía que tratarlo bien y ofrecerle café y, ay, cómo sufrí, cómo sufrí, porque yo también no tenía mucho tiempo en el grupo. Creo que abrí el grupo cuando tenía como unos 4 años dentro de Neuróticos Anónimos. Entonces yo no estaba lista para hacer esa clase de servicios y de recibir a todo ese tipo de personas. A veces uno dice, ay, sí, hay que abrir un grupo y dale. Y nombre todo lo que uno tiene que vivir dentro del grupo. Hoy le pienso más y me doy cuenta que es una gran responsabilidad. Pero bueno, Dios sabe el camino que tiene para mí más adelante. Gracias. Gracias, Marla. Adelante, Elizabeth. Ay, pues en estos últimos 4 años, que bueno, fue donde más duré en el grupo, pues para mí sinceramente fue como felicidad, como fue quitarme cargas, donde toda la vida yo siempre fui muy estructurada y me dijeron, aquí no hay nada de eso, y pues yo me sentí, padre. O sea, yo sentía así como que, o sea, descanso. Yo creo que por eso me quedé en ese grupo, porque pues o sea, yo sentía que podía ser yo, que podía ser libre y aprender, ¿no? Que los demás, así como yo hablaba lo que pues, me salía, pues en el grupo también, ¿no? No fue fácil, ¿no? Pero enfocándome a mí, pues yo me sentí muy libre, muy, muy libre, porque de verdad que yo traía cargas muy, muy pesadas y pues yo me daba cuenta de eso, ¿no? De que ahí era el único lugar donde yo podía ser yo y no iba a ser juzgada y no, así me sentí, de verdad que sí, me sentí muy libre en, en cuestión de, de, de no, ¿cómo se llama? No sentirme que tenía que seguir estructuras y cosas. Me sentí libre. Gracias.
Muchas gracias, Elizabeth. Adelante, Víctor, con su opinión. Ay, vamos a ver. Cerró el micrófono. Estoy, digo, cerrado. Válgame Dios, pensé que estaba cerrado. Bueno. ¿Cuál fue la pregunta? Dice. Dice así, ¿cuáles son las expresiones de las personas que al darse cuenta de que en realidad no hay jefes ni una dirección totalitaria y mucho menos castigos? Pues se quedan atónitas. ¿Cómo pueden funcionar? Este grupo de ingobernables, ¿cómo pueden tener dirección? ¿Cómo puede ser eso? Por eso cuando ellos ven cómo funciona el grupo y con qué orden está el grupo, se quedan asombrados. Todavía no pueden ver la enfermedad. Cuando recién llegan no pueden ver la enfermedad que hay dentro del grupo. Pero uno que ya ha pasado muchas cosas, desde que llegamos podemos ver la enfermedad, principalmente en los líderes. Cuando no hay una conciencia formada, porque nadie la ha formado, no han profundizado en la tradición, no han profundizado en la experiencia, solo puro lectura. Y lo que dice ahí, pero no lo que han vivido. No han revalorizado sus propias experiencias como grupo y por eso es que la mayoría vive un descontrol. A veces hay grupos muy populares, pero que van ahí por razones más sociales que de la recuperación. Y pues, bueno, cada quien, ¿verdad? Porque la recuperación es individual. Nadie se va a recuperar por ti, ni tú te vas a recuperar por nadie. Tienes que aplicarte al principio. Una y otra vez puede repetir, si no se aplica al principio, no hay recuperación. Y si no hay recuperación, estamos fuera de Dios. Queremos acercarnos a Dios, necesitamos derrumbar esas cosas que obstruyen que nosotros nos acerquemos al trono de su gracia. Pero tenemos que estar enteramente dispuestos. Y eso no existe. Porque la mayoría hemos estado dispuestos en parte y en parte no. Como estamos de acuerdo en parte y en parte no. No tenemos una disposición completa. Hasta que de alguna manera nos llegamos a un punto de humildad donde dejamos de estar peleando y de estar queriendo nuestra propia voluntad. Y empezamos a darnos cuenta que todo está bajo la voluntad del Creador, que es el dueño de todas las almas del mundo. No solamente las del grupo, de todo el mundo. Es de Él. Crean en Él o no crean en Él. Todo el mundo es de Él. Él es el dueño. Pero reconocer a su Señor, reconocer a su dueño, es otro campo espiritual que muchos creen estar en Él, pero están fuera de Él. Y aquí se manifiesta eso. La novena tradición es tan impactante porque
nos habla acerca de cómo Dios trabaja con nuestra voluntad. Por eso cuando dice, ¿quién dirige el grupo? La conciencia. ¿Por qué? Porque Dios le ha concedido ese privilegio, el libre albedrío, la libre decisión. Si quieren la autoridad de Dios, tienen que someterse a Él, Dios, voluntariamente. Si no quieren la autoridad de Dios, nomás no se someten y ya, ¿verdad? Y entonces los principios quedan como están, clavados ahí, como testigos mudos de un grupo que no aprende de su historia. Por eso tienen que volver a vivir la tradición, lamentablemente. Gracias. Gracias. Vamos a la última pregunta. Dice así. ¿Aún alguien experimentado dentro del servicio anónimo que asiste a un nuevo grupo en una nueva región y que intenta decirles cómo hacer las cosas a un grupo? ¿Qué sucede con él? Repito, ¿aún alguien experimentado dentro del servicio anónimo que asiste a un nuevo grupo en una nueva región y que intenta decirles cómo hacer las cosas a un grupo? ¿Qué sucede con él? Adelante, Josefina. Bueno, eso de experimentado y aplicarlo a mi vida son palabras mayores. Pero, ¿qué puede en su experiencia, Josefina, con ese crecimiento que va adquiriendo en un plan de 24 horas? Primero, he entendido que los principios son para que yo me los aplique. Hablando de tradiciones, eh, una manera de cómo conocer los límites que Josefina tiene para con ella es la cuarta tradición. Ahora, hay algo que yo siempre me he brincado las trancas, por así decirlo, muchachos. Cuando yo llegué hablaban de que en una reunión el coordinador, o sea, es una autoridad ahí y decían que jamás se debe de dejar ese lugar así porque hay compañeros que están coordinando presencial, pero ahorita en la virtualidad vas a hacer lo que nadie puede hacer por ti, ni modo que les digas no, ¿verdad? Pero en la presencial ahí no hay manera de cómo hagas cosas sin que nadie te vea, eso es imposible. Entonces, dentro de las cosas que yo he hecho es que yo voy a un grupo y me he aventado al ruedo de que si veo que el coordinador deja la silla, yo he ido y me he sentado ahí y cuando veo que viene me preparo para entregarle y que se siente. Gracias a Dios, nunca he vivido ninguna experiencia de malestar o de enojo o de reclamo o algo de ese tipo, pero sí he sido muy prudente en ser yo la que se someta. Y yo en mi experiencia, en mi corta experiencia, una manera de cómo yo me doy cuenta en dónde me encuentro en cuanto a sanidad o enfermedad, está implícita en la cuarta tradición. Entonces, he visto quienes llegan, ¿verdad? Y los batean que tenga mucho tiempo. Y más si de buenas a primeras llega, no hombre, le va como en feria. Horrible, horrible. Al menos que haya alguien que le conozca y que entonces hable, ¿no? Como que apoyando ahí, pues ya pueda que sea menos, pero si no, más valía haberse quedado callado. Yo he sido muy prudente, excepto en ese asunto que les digo de la coordinación. Gracias. Gracias, Josefina. ¿A alguien más le gustaría participar, compañeros?
Bueno, no tenemos más manitas, Víctor. Bien, bien, bien. ¿Puedes leernos la pregunta de nuevo? Sí, señor. ¿Aún alguien experimentado dentro del servicio anónimo que asiste a un nuevo grupo en una nueva región y que intenta decirles cómo hacer las cosas a un grupo? ¿Qué sucede con él? Mm, sucede con él o con el grupo, ¿no? Estábamos en el grupo Resurrección. Habíamos ahí como unos ocho personas. Y llegó uno de Sinaloa, muy entendido según él de todas las cosas. Y le empezaron a dar alas porque pues no es una conciencia formada, es una conciencia informada y desalineada la que estaba ahí. Entonces el hombre pues fue agarrando poder y como a nadie les gustaba coordinar ni hacer el trabajo de RSG, pues este hombre pues se apoderó del grupo. Entonces lo escuchaban con sus ideas y le decían sí, 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 y con sus cosas, sí, 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 sí. Pero nadie le hacía caso. Es así, ¿no? O sea, algunos inclusive se ponían al brinco y en la tribuna decían, ¿no? Sí, allá, cuando estabas allá, pero aquí es diferente. Aquí estás en esta ciudad y este grupo se llama así, no es tú no eres jefe aquí para que vengas a traer tus extrañas ideas. Bueno, pues eso se vivió, pero el hombre siguió estando ahí. Y poco a poco se fueron yendo el grupo, hasta que quedaron como tres nomás, tres y este hombre, nada más. Y uno que otro que de vez en cuando iba de visita por ahí, entre ellos yo de vez en cuando iba de visita por ahí nada más. Entonces, pues bueno, cuando una persona que no es estadista, sino que considera que las cosas tienen que hacerse conforme a la experiencia que él ha vivido en otros grupos y empieza a dar sugerencias y bajita la mano órdenes, imponiéndose, y se va a imponer ante la debilidad de las demás personas que no conocen la tradición, que no saben cómo aplicarla, o que ya tienen flojera de servir o no les agrada servir. Entonces, el grupo tiene jefe, tiene un nuevo jefe, que aunque no les guste, lo tienen ahí porque pues es el que sirve más y los demás no quieren servir. Se dan esas cosas dentro del grupo. Pero aquí es importante notar que cuando una persona es estadista, y yo me acuerdo de una persona que se consideraba estadista, esa persona, cuando yo la conocí, no estaba ciega. Esa persona era muy soberbio y decía que él había traído el programa de Alcohólicos Anónimos a la ciudad de La Paz y etcétera, ¿no? Pero se sumaron otros y dijeron, ah, tú y fulano, fulana, y hacían historia ahí de los que supuestamente habían sido pioneros en el programa, ¿verdad? Tú llegaste a tales tiempos y discutían sobre ese asunto. Pero parece ser que para él era muy importante, es el reconocimiento.
Y un día, en su grupo, el grupo viviendo, ¿cómo se llamaba ese grupo? Mm, Bueno, ahorita me voy a recordar. En ese grupo, Banco de la Sobriedad se llamaba. Creo que ya no está, y si está aquí, creo que está muy lejos de aquí. Em, ese grupo, por lo menos el nombre fue pionero, fue uno de los pioneros, ¿verdad? El grupo mm, Banco de la Sobriedad, de ahí salió el Resurrección y luego el Calafia. Y bueno, fueron los tres primeros grupos básicos acá. Y el 21 de abril también, cuatro grupos básicos que durante muchos años duraron. Pero aquí, en este grupo, en el Banco de la Sobriedad, estaba este hombre. Hizo mucha mala historia, este pobre hombre. Él, él quedó después ciego. Después rentó parte de su casa para tres grupos, en un solo salón para tres grupos, que eran uno de Alcohólicos Anónimos. Después de Alcohólicos Anónimos seguía Neuróticos Anónimos. Y después de Neuróticos Anónimos, Comedores Compulsivos. Estaban en la casa de él ahí, en un cuarto grande que tenía ahí. Bueno, pero llegó un día en que hubo un festejo allá en el Banco de la Sobriedad de tantos años de que había llegado el programa de recuperación a Baja California Sur, y no lo invitaron, no lo invitaron. Y se enojó tanto, mucho se enojó, que no regresó a los grupos de Alcohólicos Anónimos. A un lado del Banco de la Sobriedad estaba viviendo, mm, ¿cómo se llamaba? De Neuróticos Anónimos, allá a un lado estaba. Y allí estábamos. Y un día en algún festejo por ahí llegó a Neuróticos Anónimos. Hola, Guillermo, le dije, ¿no? Y entonces él me dijo, somos anónimos. Ah, perdón, somos anónimos. Entonces, ¿cómo te digo? Pero bueno, así era el buen Guillermo. Con él viví una experiencia muy bonita. Estábamos en la oficina de información al público ya hace como unos, ¿qué te cuento? Como unos 30, no, hace como 40 años, yo creo. Estábamos ahí y es cuando llegó un hombre que traía una cobija toda sucia, unos galones y creo que una botella, me acuerdo bien. Y ese hombre llegó ahí, lo llevamos al hospital, ya les he contado la historia. Total, que ese hombre se recuperó. Cuando lo vi fuerte, parado ahí, chambeando con los otros compañeros, me dio mucho gusto por él, ¿verdad? Ya no estaba sucio, ya no lo reconocía yo. Cuando llegué al Banco de la Sobriedad un día, pasé por ahí, y llegué y cuando lo saludé me dijo, ¿no te acuerdas de mí? "Mm, soy Francisco, ¿te acuerdas? Ah, sí, ya sé. Sí, estábamos Quiñón y yo. Sí es cierto, Quiñones y yo estábamos ahí. Y fue la primera experiencia que yo tuve en el ayudar a una persona con ese tipo de problemas a ese grado, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Guillermo tenía una parte muy buena, sí, pero también su neurosis y su soberbia no le permitían eh, aceptar la realidad de que acá no buscamos reconocimiento del pasado,
de que si fui fundador, no fui fundador. Agradecido estoy de estar con vida y estar dentro del campo de la recuperación, pero no buscamos reconocimientos de ninguna índole. Entonces el hombre estadista no da órdenes, solamente llega, se sienta y observa al grupo. ¿Qué es lo que pasa? Si le preguntan, responde, pero no se mete en las cosas del grupo, no anda de metiche ahí queriendo cambiar las cosas o ordenar las cosas. No, para nada. Sino que deja que el grupo fluya como está fluyendo, nada más. Y eso es lo importante, ¿sí? Entender que los grupos tienen que fluir como los seres humanos en la recuperación. Así también el grupo tiene que fluir solo, en su propia experiencia. Que ellos vayan teniendo choques de personalidad y todo, y que eso les ayude a encontrarse con la madrina, el padrino o el cómplice. Depende quién sea. Pero es todo un show muy bonito el grupo. Bueno, pues gracias, Martita, gracias por tu servicio, gracias por estar con nosotros, gracias por ser paciente y valiente. Muchas gracias. Y ayúdanos eh, con lo que sigue, o si te tienes que ir, pues no sé, ¿verdad? Si te tienes que ir, pues bien. Eh, pero seguimos con la otra parte acá, donde ustedes van a tener un momento para reflexionar con nosotros acerca de esta tradición o acerca de su propia situación personal, o si tienen alguna pregunta que hacer, pues pueden hacerla con mucho gusto. Trataremos de darle una buena respuesta. Bueno, pues gracias y adelante. Gracias a usted, Víctor, y puedo continuar un tiempo más acá apoyando. Gracias. Adelante, Marla. Ahorita que Víctor apague la grabación.